Muy buenos días. Buenos días. Cosme García Sáenz fue impresor e inventor que nació en Logroño en 1818 y fallecía en Madrid en 1874, procedente de una familia modesta. Interesante decir que fue voluntario como corneta en la compañía de tiradores del batallón de la Milicia Nacional de su ciudad natal, de Logroño, y a la cual también pertenecía su padre y su abuelo paterno. Ya en 1837, muy joven, con tan solo 19 años, contrajo matrimonio. Y curioso decir que el nacimiento de su primer hijo fue a los 2 meses y medio de contraer matrimonio, por eso tanta prisa de casarse con su novia. Yo, si tú me lo permites, voy a comenzar por el final, porque parece que inventó el submarino, pero no solamente el submarino. Has hablado de una imprenta, exacto, una máquina de correos, hablo también de un fusil. De un fusil. Él patentó, cuando viajó con su familia a Madrid, estamos hablando ya de 1854, que trabajó como impresor en varios diarios y también como regente en la imprenta nacional. 2 años más tarde, en 1856, cuando ya patentó sus 3 primeros inventos, que como bien has dicho, fue un fusil de retrocarga, que fue descartado por el ejército, en principio fue descartado, la imprenta portátil, con la que se imprimió, importantísima, la gramática griega del catedrático Lázaro Bardón, y una máquina para fechar cartas y otros impresos que tuvo un gran éxito y fue oficial. Esta máquina fue oficial en el servicio de correo durante más de 20 años. Y esta máquina sí le generó riqueza. Ajá. A este bueno, inventor, es curioso que un riojano, porque nació en Logroño, exacto, en 1818, o sea, apenas se habían ido los franceses, hacía un cuarto de hora, y que ya rondase por la cabeza de este hombre la idea de un submarino, que fíjate, ya parece un submarino con 3.000 kilos de cocaína. Cuesta 2 millones, y además le llamaban sumergible. Sí. En las costas gallegas, cerca de Pontevedra. Bueno, ya han capturado a 2 de los narcotraficantes, pero que esta práctica la hace Colombia muchísimo. Hay 80 submarinos. Bueno, son desechables. Digo, bueno, desechable un submarino cuesta un dinero. Y dice, sí, 2 millones de euros. Y dice, pero es que la carga costaba 120 millones de euros. Nada que ver 2 con millones, que es lo que... Que es lo que es una miseria, compara con 120 millones de euros. Qué fuerte. Pues sí. César Díaz Jiménez, Víctor Lizana Cobos, Pepi te dice buenos días Raúl, y Pepi Fernández, buenos días Raúl y buenos días Mari Carmen, antes de tener Santiago Vidal y César Díaz Jiménez, a todos ellos muy buenos días, y Miguel García Pérez. Miguel, buenos días. Bueno, hablamos de este riojano que allá en los umbrales de 1800, porque claro, lo del invento del sumergible era bastante joven él, aparte de que murió muy joven este hombre. Sí, murió con 55 años, digo, fue todo muy deprisa, se casó con 19 años, iba yo a discoteca todavía. Con tan solo 21 años ya era padre de 4 hijos, De 4 hijos. Con tan solo 21 años, o sea, que corrió mucho. De 4 hijos legales. Sí, ya después hablaremos. Tuvo otros cuantos por ahí, ¿no? 2 más. También inventó Raúl la máquina de timbre de la Casa de la Moneda, que es muy importante en esta época, y también la construyó él. Las máquinas de timbre. Y como hemos dicho... Tenemos que decir que la máquina de timbre... lo digo por si alguien no lo sabe, vamos a especificarlo. El timbre no es el que se pone en la bicicleta para advertir a los peatones. El timbre es la póliza que cualquier acto documentario llevaba en las operaciones, por ejemplo, bancarias, ¿no? Una letra de cambio lleva el timbre en la parte derecha, que es el impuesto que se le paga al Estado. Pues eso lo estampaba él. Él inventó la máquina para hacer ese estampado. Y ya en uno de sus viajes, que visitó Barcelona, donde se dice que vio el mar por primera vez, se le ocurrió la idea de por qué no navegar tanto por la superficie del agua como también por debajo de ella. Ahí donde fue una idea que ya quiso poner en práctica Leonardo da Vinci, pero no lo consiguió. Él sí lo consigue. Él sí lo consigue. Sí, su primer prototipo se construyó en la Maquinista Terrestre y Marítima también de Barcelona. Era un bote metálico cerrado y propulsado por remos articulados desde el interior. Me encanta lo que has dicho. Un submarino propulsado por remos. Por remos, desde el interior. Es que lo que había. Que no había motor. El motor no se había inventado. Es que digamos que este hombre fue el principio, como he dicho antes, el principio de la nada y del todo, porque fue el primero que le surgió esta idea. El sumergible medía 3 metros de largo por la mitad de ancho y alto. O sea, que era un barril de cerveza gigante alemán. Imagínate, 3 metros de largo, o sea que... Milagros Landauro también, Pozo, buenos días, Milagros. Buenos días.
Sí, continúa. Y tuvo el éxito de este primer prototipo, tuvo un éxito pues más o menos más mediano, no fue un éxito, un gran éxito, que no, es normal, pero bueno, que fue el primero que tuvo. Y se dio en aguas del puerto de Barcelona, es donde se probó este primer sumergible, en el año de 1858, y ya hemos dicho que el éxito, bueno, fue mediano, no fue un gran éxito. Se lanzó posteriormente, no se rindió, sino que siguió a la construcción de algo más ambicioso, más perfecto, al que a este sumergible sí ya lo bautizó con un nombre que lo llamó Garci Buzo. Garci Buzo. O sea, Garci por su apellido, claro, y Buzo, pues claro, como iba debajo por el de bucear, Garci Buzo. Ya este sí medía 6 metros de largo por 2,3 metros de alto y 1,75 de ancho. Era un poco mayor. Estamos hablando de la época de fines de 1858 a principios de 1859. Este proyecto, fíjate que ya tuvo mayor éxito porque se trasladó al puerto de Alicante y donde tuvo que seguir realizándose una serie de pruebas, llegando a una gran prueba oficial el 4 de agosto de 1860 ante un gran público y sobre todo ante gran número de autoridades. Tenemos que decir, para que no haya dudas, que bueno, la máquina de vapor estaba ya inventada en 1772, ¿no? Pero una máquina de vapor no se puede meter en un submarino. Por supuesto. Era otro tipo de motor el que había que meter, y el hombre pues utilizaba esos métodos rudimentarios, pero que el sumergible se sumergía. Lo consiguió, ¿no? El resultado... Paco Gordillo y Lola Gómez Álvarez. Antonio, buenos días. El resultado en el puerto de Alicante fue exitoso y el submarino permaneció sumergido durante 3/4 de hora interrumpidamente. Claro. Y navegó con soltura sobre la superficie y debajo del agua. Es decir, que pues funcionó el invento de Cosme. Este invento tuvo un gran interés de parte del público y de parte de la política, ¿no? y de ingeniería. Y la reina regente se entrevistó que con se Isabel. Enamoraba de toda la oficialidad. Se entrevistó, se llegó a entrevistar con Isabel II para pedir ese apoyo oficial, ¿no?, para llevar a cabo este proyecto. Pero el proyecto, a pesar de esto, no tuvo ningún apoyo oficial. Es una pena, pero ¿por qué pienso? Que fue porque seguidamente se dio a conocer el modelo de Narciso Monturiol, que fue el Ictineo. Es que fue nada, muy poco tiempo. Entonces, claro, un modelo más moderno, con más, pues claro, ya quedó eclipsado, entonces, ¿no? Quedó un poco al lado. Nunca se rindió, pero claro, Isabel II de manera oficial nunca le mostró su apoyo. Voy a tomar nota de esa palabra que acabas de decir, para mi latinista que viene en un rato: ictineo. 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 Sí, perdón, que lleva nombre del submarino. Que lleva acento, es verdad, lleva ictineo. Sí, ¿por qué se llamaba ictineo? Total, tras patentar el submarino en España, lo hizo en Francia también, ofreciendo la submarina. ¿Y qué ocurrió con la marina francesa? Pues lo patentó en España, también lo hizo en Francia, ofreciendo submarina, pero parece que los franceses tenían ya un proyecto propio y no les interesó el invento del español. Estamos hablando de 1861. Sin embargo, otros autores apuntan de que incluso Napoleón III y sus técnicos se interesaron y examinaron el submarino de Cosme, pero se le dijo al inventor que tenía que trasladarse a Tolón, a una localidad francesa, para construir uno, pero Cosme rechazó dicha oferta. José Mejía Rodríguez, Carmen Segovia, Jesús Román, también a ellos, buenos días. Bueno, rechazó la oferta el gobierno francés. Ahí tenemos dos versiones, o sea, como que la Marina no se interesó por el proyecto y otros apuntan de que fue él quien rechazó la oferta. Bueno, aquí podemos leer dos versiones. Pues viendo ya el fracaso de su proyecto de navegación submarina y toda la fortuna, importantísimo, toda la fortuna que había invertido en él, la cual había ganado gracias a la máquina de correos, que esta máquina sí le dejó ganancia, le dejó... Porque ahí si no encontrabas un mecenas, tú no tenías capacidad de crear un submarino, o sea, un sumergible, que para todo el mundo aquello era ciencia ficción. Claro, que hemos dicho que le da una familia modesta, que su padre creo que era carpintero, ¿verdad? Que no era rico, que no... claro. Y yo creo que incluso él llegó a hacer guitarra, ¿no? Sí, exactamente, sí. De madera. Que era de familia modesta, familia de personas trabajadoras, obreras. Curtidora, ¿no? De pieles.
O sea que no era rico, donde mejor estuvo fue cuando cuando creó la máquina de correo, que sí le dio su fortuna, pero claro, lo invirtió todo en el submarino. Y como no tuvo ningún apoyo, no tuvo ningún tipo de apoyo, ni ningún mecenas, como acaba de decir, pues lógico. Yo creo que España, en este aspecto, y las autoridades españolas siempre andaban un poco lenta con el ritmo de la ciencia que iba avanzando. Entonces le pasó igual que a Isaac Peral tardaron mucho en creerle de la eficacia del submarino, mientras otras potencias se iban beneficiando de las investigaciones que realizaban estos inventores españoles, ¿no? Aquí tenemos una calle, el nombre de Isaac Peral, y aquí, en Sanlúcar de Barrameda, había un polvorín de torpedos, que está por la parte de atrás de Maristas, por aquella parte estaba un polvorín de torpedos. Isaac Peral era un ídolo, pero ya cuando nos dimos cuenta, el espionaje funcionaba, y algunas potencias ya habían copiado cómo se hacía un submarino. La Primera Guerra Mundial se gana bajo el agua. Exacto. La Primera Guerra Mundial se gana bajo el agua. Pero quien claro, se hizo a modo del Atlántico, él se ganó la Primera Guerra Mundial. Pero fíjate que antes que Isaac Peral, que lo que se nos han enseñado en los colegios, de que fue el inventor del submarino, hubo esta personalidad, porque se ve que tenía una gran personalidad este hombre. Pues sí, y luchó Cosme García Sáenz. Sí, y luchó por llevar a cabo sus proyectos. No lo pudo conseguir del todo. Paco Gordillo dice: interesante el tema, gracias Paco. Y Carmen Hernández López, que te toca. Mi mamá. Mi mamá. Bueno, ella no dice nada, dice que lo está viendo. Ella no dice nada, que lo está viendo. Total, y además, para colmo, como le pasa a estos grandes héroes, como el que tenemos ahí encima de la mesa, ese libro que me conté de Magallanes. Oye, la figura de Magallanes, le decimos al ayuntamiento que está aquí la cabeza detrás de la puerta de la sede social sanluqueño, la que ha desaparecido la rotonda, que está aquí. Alguien la traería, la dejaría ahí, me parece muy bien. En pero lugar de que sepa que están aquí. Que sepa que están aquí, lo digo para que no, porque alguien la está buscando. Y ocurre también con esos grandes personajes de historia, como Blas de Lezo, como Cosme García. Por eso esta sección se llama Españoles Olvidados. Pues y sí. tenemos tela, ¿eh? Muchísimos españoles olvidados. Españoles y españolas. Qué bonita la historia de España, ¿eh? Pues sí, y una pena que no se dé, por ejemplo, como este personaje, que sí, quizás Peral inventó el submarino, de acuerdo, pero es que hubo unos antecedentes. Claro, un predecesor, hubo un predecesor, y en una época difícil. Estamos hablando de este señor de 1850. Sí, cuando lo sumerge en Barcelona, ¿qué día era? Bueno, en fin, se sabe hasta el día, ¿no? Sí, cuando fue el 4 de agosto de 1860. 60, ¿no? Son tiempos... Sobre 1858, en Alicante fue el 60. Sí, claro, y después ya la gran prueba fue en 1860, que es una época que en España, con Isabel II, aquí teníamos de todo, crisis social, económica, política... El sesenio democrático desde 1868. Que eso no fue nada difícil, aquí se alternaban el poder uno a otro, y esto fue una inestabilidad que... Mientras estábamos perdiendo Santiago de Cuba, la batalla de Santiago, con Cervera y Topete, con Damián Cervera y Topete, la gente estaba en la Plaza de los Toros. Nos importaba tres pitos las provincias, porque Cuba no era una colonia, era una provincia de España. Y luego pasó lo que pasó. España ha pasado siempre así, olvida un poco a sus héroes, ¿no? Pues y sí. Duele un poquito. Total. Bueno, pues nos quedamos en que había perdido todo el dinero que ganó con su máquina de correo, pero a pesar de ello volvió a inventar y patentó 2 nuevos fusiles de retrocarga. Y estos fueron admitidos por el ejército, y se construyeron más de 500 armas en la fábrica de Oviedo. Para que fuera admitida por el ejército tuvo que pasar unas duras pruebas, pero la admitieron. Tu madre acaba de hablar, Carmen Hernández López. Buenos días, interesante. José María Estrada Pereira también, y Daniel Guerrero Espinal. Muy buenos días. Pero es curioso que corre la vida paralela de sus problemas familiares y personales, sí. Porque él no se casó con la segunda mujer, pero sí tuvo hijos con la segunda mujer. Sí tuvo 2 hijos, pero creo que nunca llegó a reconocer. Esos hijos no heredaron el apellido porque él no quiso. Nunca lo llegó a reconocer. Pienso que porque su mujer, o sea, su primera mujer, la madre de 4 hijos, le sobrevivió en el tiempo. Entonces, en esa época no existía el divorcio, no existía... Claro, el ADN. Exactamente, entonces... Te colocas el ADN, te coges un pelo y ya la... Pero fíjate que es un paralelismo con el llamado sexenio democrático, ¿no? Exactamente. Del 68 al 74, que España vivía sumido en una crisis, bueno, como la que estamos sumidos ahora prácticamente. Pues sí, similar. Más o menos. Inestabilidad social, política, económica, o sea, y todo esto, pues... se indagó en crisis familiar, sobre todo de Cosme y de muchas familias de la época, ¿Por qué? Porque tuvieron que viajar para buscarse su trabajo,
cambios de domicilio, gastos e inversiones, y por esto pues terminó abandonando a su mujer y a sus hijos. Nos quedamos con lo de los fusiles que el ejército por fin admitió, que se hizo más de 500 armas en la fábrica de Oviedo, pero que duró muy poco tiempo porque rápidamente las técnicas ya cambiaron, que claro, la ciencia es lo que tiene, ¿no? Y los inventos, que rápidamente van saliendo cosas nuevas. Él se quedó pobre. Se quedó, ¿no? Pero alguien le ayudó, tengo entendido, ¿no? Murió un marqués, sí, pero murió en Madrid, murió solo y en la ruina, ¿eh? Con 6 hijos. Con 6 hijos, exactamente. Curioso, ¿eh? He leído que uno de sus hijos quiso seguir la labor inventiva de su padre, que se llamaba Juan, e incluso llegó a ofrecer de nuevo el submarino, prototipo de su padre, a la Armada Española, para defender las costas españolas, pero también fue rechazado. Estamos hablando del año 1898, o sea, en la época de la pérdida de nuestras colonias. Es que para colmo viene la pérdida de las colonias. Aparte de que me imagino que él diría, oye, una forma de defender nuestras costas es con el sumergible, con los submarinos. Pero también volvió a rechazar el prototipo. Quedó entonces anclado en el puerto de Alicante, pero le pedían unos derechos de anclaje que lógicamente sus hijos no podían costear, no podían pagarlo. Entonces por otro de sus hijos fue hundido el prototipo del submarino allí en el puerto de Alicante. Con el paso del tiempo parece ser que la Armada sí ha reconocido el mérito de este inventor, de Cosme García. Fíjate que, perdona que te interrumpa, Mari Carmen, que Isaac Peral nace en 1851. Ya tenía el submarino en Barcelona para sumergirlo, cuando nace Isaac Peral. O sea, yo creo que este hombre hay que reconocerle el enorme mérito de la época en que nació. Conchi Nieto González, buenos días. Jim Padel, Daniel Guerrero, Álvaro Hernández y Miguel Ángel Jiménez Rangel. Pero bueno, es verdad que muchas veces el país, los políticos, no están a la altura de sus ciudadanos. Y esto le ocurrió a Cosme García y a Isaac Peral también. Pues sí. No, ellos demuestran su amor a la nación, la inventiva, todo lo que ustedes quieran. Y bueno, pues el de Isaac Peral lo que pasa es que era un submarino más de guerra, más torpedero. Este era otro tipo de submarino. Es que claro, pero claro, como he dicho, Robert, que fue el principio de la nada. Entonces él, fíjate, el primero 3 metros medía un barril, como acabas de decir. Pero es que le pasa a todo igual, ¿no? A Isaac Peral a lo mejor no entra en la sección de españoles olvidados, porque Isaac Peral mucho más conocido. No es olvidado, ¿no? Pero sí un poco desconocido, ¿eh? Un poco desconocido. Ustedes sabían, señores, que cuando el hombre Isaac Peral, hablamos de Isaac Peral, que era otro hombre de ciencia, como Cosme, era otro hombre de ciencia, pasó apuro para poder mantener a su familia, compuesta por mujer y 5 hijos. Pues lo pasó, a pesar de haber inventado. Porque tuvo que invertir todo, o sea, toda la inversión tiene que ser de su bolsillo, o sea, que no es apoyo oficial nulo. Claro, pues viendo que este hombre hizo cartas ideográficas, publicó trabajos sobre huracananes, geometría y álgebra, y culminó con el submarino. Con el submarino. Añadémosle un calificativo para diferenciarlo del otro, torpedero. Torpedero, exacto. Pero que tomamos todo de su bolsillo, diríamos, de su economía familiar, así como sobrevivían los inventores en esta época. En esta época y actualmente, porque hay que invertir más, ¿no? En ciencia, en educación, pero... Álvaro Hernández, también, buenos días. Es curioso, ¿no? Porque desde luego el caso de, por ejemplo, de Isaac Peral acelera un poco la invención del submarino, que yo creo, deduzco, no estoy convencido, que a lo mejor se habría fijado en Cosme García. Puede ser. Seguro. Puede ser. Porque Alemania nos estaba dando la lata con las islas del Pacífico, nuestras. Muchas desaparecieron o se vendieron a los alemanes, como Isabel II. Y por ahí viene la cosa. Total, sí. Bueno, que estaba diciendo que la Armada, aunque con el paso del tiempo, ha reconocido el mérito de este inventor, de Cosme, y le fue dado su nombre a 2 de sus submarinos, a A2 de 1917 y el S-34 de 1972. En Logroño también existe un instituto con el nombre de Cosme García Sainz, y se prevé que en 2026 sí.
que un submarino, el S-80 de la Armada, lleve su nombre. Ajá, bueno, 2026. A ver si es en 2026, bien, ya no queda mucho, 7 años. El submarino de Isaac Peral, si se lo tomaran a Guasa, o sea, si el de Isaac Peral se lo tomaran a Guasa, que nació en 1851, imagínate cómo se tomaría el de Cosme García, ¿no? ¿Y sabe dónde se construyó el primer submarino de torpederos? Aquí en Cádiz, en Cádiz. Hay Guasa en Cádiz, ¿eh? Le pusieron el cacharro, el puro. De todo. 40 millones costaba un acorazado y recibió el nombre del cacharro, ¿no? Con, bueno, 300.000 pesetas, pero con 300.000 pesetas de la época frente a los 40 millones que costaba un acorazado. Hombre, era mucho más rentable construir submarinos, ya te digo, ¿no? En fin, sí. Lo cierto es que es bonito también lo del tema de Isasperar, porque los ingleses mucho más avispados, igual que hicieron con el sanluqueño González Ontoria, que fue el inventor de ese cañón de distintos milímetros, distintos cañones, que le hicieron una oferta para ficharlo, y el sanluqueño dijo que no, que él se debía a España y que por dinero se vendía a otra nación. Esto ya lo hace muy poca gente. Todo el mundo tiene un precio. Este no lo tuvo. Dice, los ingleses mucho más avispados le ofrecieron a Isabel Peral un cheque en blanco. O sea, que por trabajar con lo que te decía, pero Peral lo rechazó por su patriotismo. El patriotismo, que lo ponen ahora como si fuera una cosa de facha, pues en aquella época era una forma de lealtad. Exactamente, en aquella época muy difícil, sí existía el verdadero honor, como digo yo, el verdadero honor en aquella época sí existía de verdad. Dice, mientras el almirante estadounidense George Dewey, encargado de cercar Cuba y aniquilar a la Armada Española, afirmaría que si España hubiese tenido un solo submarino de los inventados por Peral, yo no hubiese podido sostener el bloqueo ni 24 horas. Fuimos torpes. Pues sí. Fuimos torpes. Hay que admitirlo. Fíjate que esto lo dice el almirante estadounidense, el encargado del sitio de Santiago de Cuba. Dice, si España hubiese tenido un solo submarino de los inventados por Peral, el torpedero, porque el de García, de Cosme García, no era torpedero, era un sumergible. Yo no hubiese podido sostener el bloqueo ni 24 horas. Y no le hubieran quitado la calle a Cervera, en Barcelona y esas cosas. Pero como Oye, siempre, a propósito, he visto ayer un vídeo de violencia hecho por la alcaldesa de Barcelona en el que los 3 maltratadores hablan castellano. Qué curioso. Y el otro, el que defiende, habla catalán. ¿No hay ahí un sesgo un poquito intencionado como si los castellanos parlantes fuéramos los maltratadores? A mí esas cosas me joden. Hombre. A mí esas cosas me joden. El catalán es el hombre de paz. Bueno, pero así somos en este país. Y lo mismo que el pobre Isaac Peral pagó las consecuencias, Cosme también. También, pues sí. José Juan García, García. Pues muchísimas gracias. Tenemos aquí en latín. ¿Cómo era que lo queríamos preguntar? La palabrita, el submarino de Monturiol. De Monturiol. Ictíneo. Ictíneo. Igual es un nombre propio, no tiene traducción. Tiene un cara de que puede ser un nombre propio. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por este personaje completamente olvidado, muy desconocido para la mayoría de los españoles, pero que fue el predecesor de Isaac Peral. Fíjate que ya en 1858 sumergía su sumergible, para la redundancia, y 7 años tenía Isaac Peral cuando se producía el hecho. Antecedente del sumergible. El primer antecedente. Pues sí. Pues nada.